Balance de energía con rozamiento. Tenemos un tramo de tubería en la que el diámetro es constante y la diferencia con una tubería de flujo ideal, en la que no existe rozamiento, en esta va a haber rozamiento, por lo que si hacemos una sección grande de la tubería, una sección longitudinal, tenemos que el flujo, aquí la velocidad del fluido pegado a la superficie a la cara interna del tubo, va a disminuir hasta que llegue a cero. Y según se acerque al centro del tubo, de forma parabólica, va a incrementarse. Esto es debido a la viscosidad del fluido y la fricción que tiene el tubo o la tubería. Si fuese un fluido ideal, la velocidad sería constante a lo largo del radio del tubo. Así pues, como tenemos un balance de energía para observar, aplicamos la ecuación de Bernoulli, en la que tenemos que el peso, o sea, la presión por gamma, que es la densidad por la gravedad, o la densidad específica, más la velocidad en el punto 1, este es el punto 1 y este es el punto 2. El nivel de referencia va a ser el suelo, en este caso. Tenemos la parte cinética de la ecuación de Bernoulli, la velocidad en 1 al cuadrado entre 2g, más la altura, que es z1, va a ser igual a la presión entre el peso específico en 2, o sea, la densidad específica en 2, más la velocidad en 2 al cuadrado entre el doble de la gravedad más z2. z2 que llega hasta aquí. Y a esto, como tenemos rozamiento, le vamos a sumar la pérdida de carga debida a la longitud y la pérdida de carga debida a los accesorios. La primera, la pérdida de carga o H primaria, H sub P, debida a la longitud, va a tener en cuenta la fricción a la que se va a multiplicar la longitud de la tubería por el diámetro y también se va a multiplicar la velocidad al cuadrado entre 2g. Esta es la ecuación de Darcy. Para la fricción se va a tener en cuenta, por un lado, el teorema el número de Reynolds, o si el flujo es turbulento, se va a tener en cuenta la rugosidad entre el diámetro. Aquí podemos ver en la sección longitudinal del tubo
que tenemos epsilon como rugosidad del tubo y d como el diámetro del tubo. Y este número esta constante, epsilon entre el diámetro, es la que vamos a utilizar para, según sea el flujo más turbulento que laminar, utilizar el diagrama de Modi para poder llegar a la fricción resultante, al cálculo de la fricción. H sub S, que es la H secundaria, es la propia de los accesorios y es igual a la fricción por la longitud del propio accesorio, longitud equivalente, longitud equivalente. A esto se le multiplica la velocidad al cuadrado de paso del flujo en el accesorio entre el doble de la gravedad. Esto va a ser una constante, K, que se va a llamar K, y se sigue multiplicando por la velocidad al cuadrado entre 2G. Así que tenemos las dos pérdidas de carga, la primaria y la secundaria, y así completamos la ecuación de Bernoulli con rozamiento, en la que todo va a estar expresado en metros. Tenemos una ecuación que es, esta ecuación de Bernoulli es una ecuación homogénea. Tanto por la longitud como por los accesorios, el flujo en tuberías tiene pérdidas por rozamiento. Los accesorios pueden ser, entre otros, codos y válvulas. Aquí tenemos una válvula, aquí tenemos un codo y aquí tenemos otro codo. Para calcular la fricción, entonces tenemos el número de Reynolds, que va a ser igual a la velocidad por el diámetro por la densidad entre nu, que es la viscosidad. Estos dos son viscosidades. Esta y esta son viscosidades, pero esta primera va a ser viscosidad dinámica y esta segunda es viscosidad cinemática. Así que esto también va a ser igual el número de Reynolds a la velocidad por el diámetro entre la viscosidad cinemática. Podemos deducir de esto que la viscosidad cinemática es igual a la dinámica entre la densidad. El flujo, según tengamos el número de Reynolds desde 0 hasta
4000 o más, vamos a poder distinguir entre flujo laminar, flujo de transición cuando el número de Reynolds es 2000, está entre 2000 y 4000 aproximadamente, y a partir de 4000 flujo turbulento. Para el flujo laminar tenemos que la fricción se puede calcular dividiendo el número de Reynolds, o sea, dividiendo 64 entre el número de Reynolds. Y a partir del número de Reynolds 2000 o más, vamos a utilizar el diagrama de Modi. Tipos de problemas que se pueden presentar para usar este tipo de formulación en tuberías con rozamiento. Tenemos el tipo 1, en el que la incógnita va a ser o F o H, fricción o pérdida de carga, y se va a calcular o bien por el MODI en turbulento y también en turbulento por Chen. Con el tipo 2, la incógnita va a ser el caudal volumétrico, y es necesario iterar para llegar a la fricción mejorada, al F mejorado. Tenemos que la pérdida de carga primaria o H sub P es igual a la fricción por la longitud entre el diámetro por la velocidad al cuadrado entre 2G. Y el F supuesto aplicando esta fórmula de pérdida de carga primaria, vamos a calcular la velocidad, luego el número de Reynolds y o bien por el cálculo del epsilon entre el diámetro o bien por Moody, vamos a llegar a la F mejorada. Para el tipo 3 se va a calcular el diámetro. La incógnita es el diámetro y tenemos primero el cálculo del caudal, que va a ser igual al área por la velocidad, o lo que es lo mismo, pi cuartos por el diámetro cuadrado por velocidad al cuadrado, el número de Reynolds por velocidad, no velocidad al cuadrado. El número de Reynolds va a ser el diámetro por ρ por la velocidad entre la viscosidad dinámica, nu. Ya habíamos visto que esto también puede ser el diámetro por la velocidad entre la viscosidad cinemática. La pérdida de carga primaria es la fricción por la longitud entre el diámetro por la velocidad al cuadrado entre 2G, que es la ecuación de Darcy, o Darcy. Y de aquí, con estos datos, podemos sacar que d a la quinta es igual a 8 por la longitud por el caudal al cuadrado partido de h por g por pi cuadrado por la fricción. Esto va a ser una constante, C1. Esto es C1. Y la fricción aquí la podemos señalar como F1. Para llegar al tipo alfa de cálculo. Para el tipo beta se va a calcular el número de Reynolds y esta ecuación para el número de Reynolds sustituyendo va a ser 4 por el caudal entre pi por la viscosidad cinemática por el diámetro, y esto va a ser igual a la constante 2, C2, donde C2 es igual a 4 por el caudal por pi por la viscosidad cinemática partido por el diámetro. Y esta es la ecuación beta.